Dirán lo que quieran los aplaudidores de Cárteles Unidos, pero esto que hicieron el día de ayer Taboada y Xóchitl Gálvez en alguna estación de la línea 12 del metro estuvo bien mal. Por cierto, cuando señalamos las incongruencias de Cárteles Unidos o esta tontería de que se pretenda separar a Xóchitl Gálvez de las organizaciones criminales que la respaldan y que pues ella es ciudadana, o sea, cuando señalamos todo eso y hablamos de los corruptos que están a un lado de ella, o a la misma Xóchitl la señalamos, llegan y me dicen, ya te vendiste. Los que dicen, ya te vendiste, pues la verdad es que no le han entendido a este espacio. Aquí no apoyamos a esta mujer, tampoco al corrupto que está ahí atrás de ella, ni a ninguno de esos candidatuchos de estas organizaciones delictivas. Lo he repetido muchas veces. Estos partidos, si en México hubiera justicia y la gente no tuviera, en lugar de atole en las venas sangre, estos partidos ya tendrían que haber desaparecido. O sea, son las organizaciones criminales más peligrosas que ha habido en la historia de México. Esto tampoco justifica a la organización delictiva que hoy está, que les quede claro, prianistas. Detestamos a todos los partidos, igual, son escoria, los partidos son el problema. Pero bueno, ustedes quieren creer que van bien. Y esto que hicieron ayer es bastante bajo. Fíjense, se pusieron a hablar tanto Taboada como Xóchitl Gálvez sobre lo terrible que está el metro, porque eso es indudable. O sea, el metro de la Ciudad de México está pasando por uno de sus momentos más feos de su historia, deterioro completo. Lo vemos a cada rato, fallan los trenes, se queman, chocan, se quedan parados. O sea, todos lo hemos visto, no solamente los trenes, las instalaciones en sí mismas. Pues bueno, basta recordar lo que pasó hace 3 años. Pero de verdad que de todo esto, estos políticos sátrapas pudieron haber hablado cualquier otro día, pero lo hicieron justamente el día de ayer. Y lo hicieron justamente en la línea 12. Entonces estos políticos sátrapas, después que no se quejen que López fue a Iguala y al mismo templete cuando era candidato, donde estaba dando ahí su mitin, subió a los papás de Ayotzinapa. Porque es la misma acción, igualita, así, de rastreros, lucrando con la tragedia, lucrando con el horror. A estos no les importa. Con tal de que les acarree un voto o dos, son capaces de cualquier cosa. Así son los delincuentes de la secta, y eso le sirvió a López para llegar a la presidencia, y estos van por el mismo caminito, aunque pues bueno, a estos los conocemos todavía más, porque sabemos de dónde vienen, y sabemos quiénes han estado al frente de estas organizaciones criminales, y quiénes han gobernado y cómo lo han hecho. Esto que hicieron ayer es muy bajo. Y yo sé que a los aplaudidores del PRIAN, de Cárteles Unidos, les duele que les diga esto, porque saben que es cierto. Esto es lucrar con la desgracia. Y la verdad que todo aquel que hace eso es un miserable. Así como lo hizo ayer Xóchitl Gálvez, así como lo hizo ayer Taboada, y así como lo hizo el miserable López, lucrando con las tragedias de los sexenios anteriores. Por donde le vean, si ustedes critican que López hizo eso, entonces tengan por lo menos el valor, aunque sea poquito, para decir que esto que hicieron ayer sus políticos sátrapas estuvo bien. Escuchen cómo decía Xóchitl sobre el metro de la línea 12 y la tragedia y las víctimas, y nosotros no lucramos. No se hagan como la mamá del muerto, porque es exactamente lo mismo. Gracias, candidato. Ahora le damos el uso de la voz y la recibimos con un fuerte aplauso a nuestra candidata Xóchitl Gálvez, ciclista y peatona en esta ciudad. Bueno. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Benito Juárez. Buenas tardes, Ciudad de México. Qué bien que ya llovió. Aunque sea poquito, pero que siga cayendo el agua.
mi querido Santiago Taboada, nuestro próximo jefe de gobierno, ten la certeza que vas a contar con todo el respaldo de la próxima presidenta de México. ¿De qué sirvió que la Ciudad de México tuviera un presidente de Morena, una jefa de gobierno de Morena, si el metro se cae a pedazos? Pero ¿saben qué pasa? Lo que pasa es que no ponen el dinero donde lo deben de poner. Les voy a dar un ejemplo claro. Acabamos de anunciar que todas las personas que ganen menos de 15,000 pesos no van a pagar ISR. Eso lo anunciamos. Qué bueno que el gobierno ya lo copió, pero él anunció de 9,000 para abajo. Nosotros queremos de 15,000 para abajo y lo vamos a hacer realidad. Me dicen de dónde va a salir el dinero y yo les digo, lo que se roban de gas en Pemex son 30,000 millones al año. Esa es la robadera que tiene este gobierno en Pemex. Y ese gas se vende en la Ciudad de México, lo venden gaseros clandestinos y el gobierno de la ciudad no hace nada. Bueno, ahí se vende el gas robado. No crean que ese gas robado se va a quién sabe dónde, se va a sus casas. Y hay una competencia desleal, eso se va a acabar. Por eso hay dinero para bajar los impuestos. Y les voy a dar otro dato. Lo que han metido de huachicol, Mario Delgado y compañía, que meten pipas por Reynosa como si fuera aceite comestible en lugar de gasolina, han dejado de pagar cerca de 700,000 millones de pesos de IEPS. Ese es el tamaño de la robadera. Ahora imagínense si le damos a los estados dinero para ampliar el metro. Dinero hay. Aquí el tema es que nosotros sí no nos los vamos a robar. Nosotros vamos a terminar con este pacto que hay hoy con los criminales. Y por eso lo dije claro. Los delincuentes ya tienen partido. Y ese partido se llama Morena. Morena es un narcopartido, aunque no les guste. La delincuencia... Por eso la delincuencia ha crecido. Saludo a Luis Mendoza, nuestro candidato a alcalde Benito Juárez. Muchas gracias, Luis. A Paola Viridiana, nuestra repartidora. Gracias, Paola. A Fernando García, ciclista, nos conocemos hace muchísimo tiempo por el tema de la bicicleta. A Patricia Roano, transportista. A doña Virginia González, a Rosa María Alfaro y a César López. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a mi querida jefa de oficina, Kenia López Rabadán. A Ernesto Flores, coordinador de la mesa de telecomunicaciones. Otra cosa, mi querido Santiago. Todos los que hemos querido usar el internet de la ciudad, no sirve. Vamos a hacer realidad el internet y la banda ancha para todos. Eso sí que lo vamos a hacer. Por eso saludo a Ernesto, que está aquí conmigo. Mi querido Emilio Álvarez y Casa, un gusto que estés aquí acompañándome. Federico Dorin, gracias. Federico Chávez, nuestro candidato a diputado local, muchas gracias. Saludo a todos, a la diputada Mariana Gómez del Campo, a Gaby Salido, bueno, puras amigas aquí. Miren, este tema de la movilidad no es un tema que hoy yo como candidata lo quiera traer. Presenté la iniciativa de reforma constitucional. Soy autora de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. ¿Qué dice el cuarto constitucional? Se reconoce el derecho a la movilidad con seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad, sostenibilidad, inclusión e igualdad. Todo eso dice la Constitución. Ahora tenemos que hacerlo realidad. Desgraciadamente hoy tenemos que conmemorar
el tercer año de la tragedia de la línea 12 del metro. Eso nunca debió haber ocurrido. Fue por culpa de la ineptitud y la corrupción de las autoridades. Que dejen de echarle la culpa a otros. Y miren que en el debate se lo dije. Ya le echaste la culpa de las cuentas a tu abuelita, ¿no? De los departamentos a sus hijos. De la empresa a su papá. De la empresa contaminante dice que es de su papá. Pues seguramente como en su página no aparece que la línea 12 se cayó por falta de mantenimiento, porque desapareció el tercer informe de DNB. Ese tercer informe dice claramente que se cayó por falta de mantenimiento. Obviamente tiene que ver la mala construcción, tiene que ver la corrupción. Así es que no se vale echarle la culpa a Ebrard, porque ella tiene mucho que ver en eso. Pero eso queda en el pasado. Vamos a hacer un gobierno responsable. Es una tragedia que lo más grave es que sigue en la impunidad. Nunca fue citada a declarar Florencia Serranía, la directora del metro. La directora del colegio Repsamen está en la cárcel. Y es responsable porque ese colegio violaba el uso de suelo y el programa de protección civil, que por cierto, Claudia no clausuró. Pero en ese caso, ¿cuál es la diferencia entre la directora del colegio y de Florencia Serranía? Pues que Florencia es su amiga y ella no pisó la cárcel por esa amistad con la entonces jefa de gobierno. Yo hoy me vengo a comprometer con una movilidad, con una visión distinta. Me encantó que cuando estaba hablando el próximo jefe de gobierno, pues una señora finalmente escuchó hablar del coche y dijo, por fin, ¿no? Bueno, si hay un problema. Cuando se diseñaron las calles solo se pensó en el coche. No se pensó en los peatones, no se pensó en los ciclistas, no se pensó en el transporte público. Nuestra visión es que la calle es de todos. Esa es la visión distinta. La calle es de todos. Pero hay orden. ¿Quiénes son los número uno? Las personas con discapacidad. Ellos son los número uno porque tienen muchísimas limitantes y corren muchísimo riesgo. ¿Quién sigue? La movilidad de cuidado. Dirán, ¿qué es la movilidad de cuidado? ¿Se imaginan que pasara un transporte por las personas que tienen que ir al hospital y que no pueden moverse? Que pudieran llamar y decir, yo tengo que ir al hospital, pase por mí el pasado martes. O que las guarderías estén cerca de las líneas del metro y no tengan que cruzar 400 metros para llegar a la guardería. O sea, la movilidad de cuidado tiene que ver con pensar en las personas que van a los hospitales, con las enfermeras que cuidan a las personas, con las estancias infantiles. Eso es lo que quiere decir la movilidad de cuidado y vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en los peatones. Es importante, el 30% de los viajes en la ciudad se hacen a pie. Es importantísimo los peatones. ¿Por qué dejamos de caminar? Pues porque te caes, te tropiezas, te quiebras un pie, porque cruzar una calle es prácticamente imposible. Tiene que haber semáforos para las personas sordas, visuales. Tiene que haber semáforos visuales, auditivos para las personas ciegas. Entonces, en ese sentido, tiene que ver que trabajemos con los peatones. 4, y en ese orden es la importancia, los ciclistas. Yo se lo recomiendo ampliamente, de verdad. Yo cuando veía a la gente en Palmas 20 minutos para cruzar un semáforo, yo decía, no manches, no se desesperarán. Y yo así en 2 minutos cruzaba. Es una maravilla, pero obviamente es muy peligroso si no hay ciclovías. Y a cualquier edad, claro que se puede hacer. Yo cuando veo a las señoras en Ámsterdam a los 80 años en su bicicleta, oye, es que llueve. Yo en mi bici traigo impermeable, traigo botas, traigo todo. No, es que hace calor. ¿Ustedes creen que en Ámsterdam no cae hielo? La gente sale. O sea, la bicicleta sí es una opción, pero tenemos que trabajar para que lo sea para todos y no solo sea una diversión.
Obviamente el punto 5 es el transporte público. Un transporte público de calidad para todos, incluyente. Y eso lo vamos a lograr. Algo que no dijo la Sheinbaum en el debate, sí dijo que compró 500 trolebuses. Lo que no dijo es que los compró 50% más caros en una licitación. Ojalá rinda cuentas con ese tema. 6. Los concesionarios y operadores de transporte público. Es muy importante pensar en los concesionarios. Son gente que trabaja, son gente que se esfuerza, son gente que lucha. Tenemos que apoyarlo. Obviamente, la infraestructura de transporte, el transporte de carga, los usuarios en bicicleta y también los del coche. Claro que también son importantes los automovilistas. Y que usen el coche las personas que no pueden caminar, que no pueden usar bicicleta, que no se pueden subir al transporte público. Pero si seguimos apostándole al automóvil, no vamos a caber. Hoy presenté el programa de vivienda. Vamos a hacer 5 millones de viviendas. ¿No se les antojaría que sus hijos tuvieran una pequeña vivienda propia, aunque no tuviera cajón de estacionamiento? Que estuviera cerca de un metro aquí, te vas al metro, al transporte, pero que sea vivienda barata. También tienes esa oportunidad. Porque la propuesta es la siguiente. La propuesta es, 1, que no te cobren impuesto. Espero que estés dado alta en el Seguro Social. Yo fui la creadora de la ley para trabajadoras del hogar. Tu empleador debe de darte de alta en el Seguro Social, a fuerzas. Tienes ese derecho. Si quieres, búscame y te echamos la mano, pero tú tienes el derecho a tener seguridad social. Y las madres solteras, los policías van a tener ese programa. Ahí les va otra cifra, para que se den cuenta del tiradero de dinero. ¿Saben cuánto le hemos tenido que dar a Pemex para compensar las pérdidas, lo que ya no le aporta al gobierno? Es una cantidad tan grande que luego no es fácil entenderla. 2 billones de pesos. ¿Para qué alcanzaría 1 billón de pesos? Para apoyar a 4 millones de personas con un subsidio de 250,000 pesos para comprar una vivienda. Ya con ese subsidio y un crédito y lo que tenga en el Infonavit, esa persona se puede hacer de un patrimonio. Nosotros vamos a poner el dinero en las personas, en lo importante, en la salud, en la educación, en la movilidad. Como creadora de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se creó la ley, pero no se quiso crear el fondo de la movilidad. Ese es un pendiente en esta ley y como presidenta de la República lo voy a hacer realidad. Porque entonces va a haber dinero para el transporte público, para que Tawada amplíe el metro, para que en Jalisco haya más metro, para que en Nuevo León haya más metro, para que haya más metrobús, para que haya más ciclovías, para que haya mejores banquetas. En eso consiste. Entonces yo aquí, ante ustedes, vamos a firmar este compromiso por la movilidad pensando en las personas. Vamos a promover nuevos proyectos de movilidad importantes. Por ejemplo, se habla mucho del tren México-Pachuca, se habla mucho del tren que va a permitir llegar al AIFA, pero se nos va a saturar ese tren ligero que tenemos a Huehuetoca. Entonces tenemos que ir pensando a futuro, tenemos que ir haciendo proyectos pensando en las personas. Muchas gracias por estar aquí, cuentan conmigo, voten por nosotros, vamos a ganar, no tengan ninguna duda, vamos a ganar. Y yo lo que les digo, despierten, despierten. Este 2 de junio vamos a ganar la Ciudad de México y vamos a ganar la presidencia de la República.